Em, Hola, yo soy Saría, de noveno, y hoy vamos a hacer unas preguntas a mi papá acerca del periodo de Colombia llamado la violencia en el siglo XX, en los años del siglo XX. Entonces, ¿por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia en Colombia? Fueron más afectados porque fue allí donde se presentó más fuerte la violencia, y algo interesante y es que la geografía de Colombia se presta mucho para que estos delincuentes puedan esconderse allí, y es ahí realmente donde se cultiva, donde están los campesinos y se dan todos los cultivos que ellos hacen para que pues a raíz de ahí ellos pues se fueron saliendo porque pues ya la violencia estaba muy fuerte, por eso fueron lo más afectados. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX, conservador o liberal, y por qué? Pues liberal, porque ya que ellos tenían buenos proyectos para Colombia que se hubieran ejecutado, sería diferente nuestro país, para bien. Ujú. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal por la que empezara la violencia en Colombia? Pues sí, en gran parte sí, pues no podemos de pronto culpar, pero sí en gran parte sí. Y hubiese sido diferente Colombia, ya que pues las ideales que tenía él, de esos grupos se fueron ya dividiendo y fueron formando otros grupos diferentes, se fueron como perdiendo esos ideales que él tenía. Entonces eso afectó mucho porque pues como había contestado antes, como se viera que las cosas hubieran sido diferentes. Ajá. ¿Por qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Pues pensaría que los que le seguían a él pudiesen hecho cada una de las cosas que los proyectos que él tenía, de que nuestra Colombia fuera diferente. Ok, gracias, Pau. Y ya eso fue. Hola, yo soy Saría y hoy voy a hacer unas preguntas a mi mamá, las mismas que le hice a mi papá anteriormente. Entonces, empecemos. ¿Por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia en Colombia? Bueno, fueron los más afectados porque eran los más vulnerables ante la fuerza militar, ante la guerrilla, además de que como estaba la situación de la violencia, pues realmente no tuvo mucho apoyo el campo en esa época, ¿no? Para el agricultor. Sí. ¿Sí? Okay. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX? ¿Conservador o liberal, y por qué? ¿Qué me hubiera gustado estar? Bueno, creo que un poco de cada cosa. Conservador, porque pues sí, el que conserva los valores morales. Pero en el siglo XX. En el siglo XX realmente ni de allá ni de acá. Porque el liberalismo ya se ha pasado no a una cuestión liberal, sino ya como un libertinaje. Y fuera de eso, con la situación de los géneros, y también que pues sí es bueno los cambios, pero responsablemente, ¿no? Y creo que se nos está volviendo una sociedad que quiere, sí, dicen socialismo, pues sí, bien llevado puede ser muy bueno, pero realmente nos lleva a otras cosas que tienen los conservadores, que es como algo más dictatorial, diría yo, porque los conservadores, ellos no les interesa mucho el pueblo. En cambio, los liberales, que están con la idea de cambiar, de libertad y todo eso, sobre todo el socialismo, pues ellos quieren unirse como a las masas menos
favorables, ¿no? Como es las clases de la masa popular. Ok. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal por la que empezara la violencia en Colombia? Pues la violencia ya estaba, pero eso fue un detonante realmente, un detonante para que se desarrollara la violencia, una violencia que duró muchos años aquí en Colombia y nos afectó demasiado económicamente, afectó muchísimo al campesino, que fue como la víctima de eso, pues ya que pues quedaron como desprotegidos, ¿no? Y fueron los más afectados realmente. Ok. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue como una amenaza para el pueblo colombiano, a veces como que sí, él era como el líder de los pobres, pero él tenía algo de ideas socialistas y pues lo vieron como una amenaza. Y yo creo que sí influyó un poco. Pero ¿qué crees que hubiera pasado si no lo hubieran matado? Podríamos tener aquí un país como comunista, diría yo de pronto. Pues él era un buen líder, parecía buenas propuestas, pero también hay que ver que había, como siempre ha vivido aquí, la politiquería. No sé hasta qué punto realmente sería bueno, pero él tenía como ideas, me da la impresión como ideas de izquierda. Y parecía Sí, lo es que eran quería. siempre izquierdistas. Exacto, entonces podría pasar lo mismo que quisimos evitar ahora con Petro, pues la mayoría, ¿no? ¿Sí? Ok, esas fueron las 4 preguntas. Eran 3, pero yo quise hacer una extra porque me dio curiosidad qué pensaba la gente si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán. Sí, esa fue mi mamá y ahora seguimos con la siguiente entrevista. Hola, yo soy Saría y estamos aquí con mi mejor amiga Valeria, ¿vale? Vale. Y vamos a hacerle las mismas preguntas que hemos estado haciendo. Entonces, ¿por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia en Colombia? Bueno, mira, lo que yo opino frente a esta pregunta es que hubo dos factores muy principales. Hubieron 2 factores. Sí, no sé si hubieron o hubo. Se dice hubo. Sí. Hasta hace 2 minutos me enteré. Un minuto. Pero bueno, hubo 2 factores principales para mí, en lo que yo opino, lo que pienso, lo que me acuerdo de los sectores de Colombia, porque pues que hicieron que obviamente la situación allá en el campo pues un poco muchísimo más complicada que acá. Y una de las razones es porque en el medio ambiente en el que vivían, en el medio de vida que ellos tenían allá, su vulnerabilidad, su riesgo, todo era muy distinto porque acá en la ciudad obviamente estamos mucho más alejados de esos problemas. Entonces, por ende, yo creo que por eso los campesinos se veían mucho más afectados. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX? ¿Conservador o liberal y por qué? Liberal en ese tiempo porque, bueno, las ideas, lo que ofrecía, los principios que ofrecía ese partido, así es cierto, no eran tan conservadoras como lo que sí era el Partido Conservador y que hoy en día lo sigue siendo, aunque pues igual, obviamente de 1849 para acá, las ideas que tenía el Partido Conservador han cambiado, obviamente. Más sin embargo, siguen siendo como muy conservadas. En cambio, el Partido Liberal no tanto. Yo, en ese tiempo, por la paz, por todo, hubiese sido mucho más por el Partido Liberal. Muy bien, ok. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal? No. Espera. Lo siento. Espera. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal para que empezara la violencia en Colombia? No. Ahora sí, Pedro. No, porque obviamente
hubiesen, ahora, o sea, mejor dicho, José Luis Gaitán sí obviamente fue un causante para que, digamos, se presentaran ciertos conflictos, que así todo, pero no fue la razón principal, sin duda alguna. ¿Crees qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Uy, la verdad Es una buena es pregunta. una buena pregunta, eso es lo que iba a decir. Seguramente ahorita ambos partidos serían, lo que yo opino, serían distintos. Yo Son creo que distintos. Son distintos, obvio son distintos. Me refiero a que cada uno personalmente sería mucho más distinto y creo que ahorita habría mucha más confrontación, mucha más Sí, guerra entre esos es dos cierto. partidos, entre el país en general. Muy bien. Un buen punto de vista. Bueno, gracias, Vale. Y sí, esta fue. Voy a esta parte, profe, me vas a ver yo haciendo el video y le digo Y- entrevistando a Saría a mí. porque sí, soy un loco de ellos. Ajá. Ok. Ya. Chao. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Emelina Otálora. Ok. Entonces, bueno, le vamos a hacer las preguntas que hemos estado haciendo. ¿Por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia en Colombia? Sí, porque en esa época eran liberales y conservadores y los conservadores perseguían mucho a los liberales y por lo tanto ellos tenían que abandonar sus tierras y había baja productividad y pues, el abandono total de sus tierras. Ok. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX? ¿Conservador o liberal? Pues yo que alcanzo a recordar, mi familia era liberal y según lo que me contaban mis padres, ellos fueron perseguidos por los conservadores, porque en esa época Mariano Ospina era, pues según lo que contaban, un sanguinario número uno y por tradición, digamos en mi pueblo, los conservadores perseguían mucho a los liberales y eran a matarlos. Ok. Entonces hubieras estado liberal. Claro, yo soy liberal, me considero liberal por lo que pues, me contaban mis padres de que los liberales no eran malos, no perseguían conservadores ni nada. Ellos eran los que eran perseguidos. Sí, claro, mataron a. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Qué crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal por la que empezara la violencia en Colombia? Claro, sí. Como les dije ya, los conservadores perseguían a los liberales y Jorge Eliezer Gaitán era liberal y lo perseguían y lo mataron los conservadores. Ok. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Pues no creo que, bueno, la violencia, a pesar de que no habían matado a Jorge Eliezer Gaitán, venía ya en lo que era Tolima, lo que era Cundinamarca, todo eso. La violencia no se hubiera acabado, hubiera seguido. Así no lo hubieran matado, hubiera seguido la violencia. Muchas gracias, Emma. Y sí, eso. Hola, yo soy Saria y ella es Mayra Talvera. Y vamos a hacer las mismas preguntas. Entonces, ¿por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia? Porque el hecho de tener una idea cultural y política, unas ideas arraigadas, pues exigía y daba para que hubiera como contrariedad entre grupos políticos, ¿no? Eso generaba pues mucha violencia, así mismo una destrucción en su integridad, en su concepto social, en la cultura, y además de eso pues generaba como lo que es la disminución en poder sembrar, en sus cultivos, por lo mismo que tenían que estarse desplazando, pues por lo que había tanta guerra, ¿no? Tanta contrariedad. Entonces sé que afectaba mucho su modo de vida y de cultivo y su economía, por lo mismo que tenían que estar desplazando para protegerse de la violencia. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX? ¿Conservador o liberal? Bueno, no sé, de pronto a estas alturas, en este momento de la historia, yo me atrevería a decir que no haría parte, o sea, no sería partícipe de ningún grupo político, porque independientemente de que tengan ideas diferentes y todo, pues a la final los dos estaban enfrentados, ¿no?
y eran enfrentamientos de verdad de violencia y de masacre. Entonces, no, yo a estas alturas, aunque no viví ese periodo, me atrevería a decir que no haría parte de nosotros. Muy bien, ok. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal por que empezara la violencia en Colombia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a causa de eso se dio el Bogotazo. Y pues ese fue un evento y es algo de lo que hoy en este siglo y en este año es parte de la historia. Y fue como el boom, como ese estímulo, como eso que despertó esa violencia. De pronto no fue lo único, la única situación que dio para la violencia, pero considero que sí fue un elemento importante para que se desarrollara. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, yo considero que probablemente sí habría llegado a la presidencia y toda esta cuestión, pero asimismo sigue estando el partido contrario. Entonces habrían presentado igual disturbios, se habrían presentado contrariedades. Exactamente. O sea, la diferencia sería que uno de ellos pues llegó a la presidencia porque además era muy fuerte el boom, como la gente que lo seguía y que lo apoyaba y los ideales. Entonces, no sé, pienso que la violencia pues no habría disminuido por eso. Ok, perfecto. Gracias, Mar, me gustaron mucho tus respuestas, yo pienso lo mismo. Y bueno, sí. Yo Cesaría y me va a entrevistar a mí, perdón que no se vea súper bien. No sé cómo. Ok, hoy me van a entrevistar a mí misma porque no tuve más de entrevistar, entonces me van a entrevistar a mí y entonces voy a hacerme algunas preguntas. Ok, entonces, ¿por qué crees que el campo y los campesinos fueron los más afectados en el periodo de la violencia en Colombia? Bueno, yo creo que pues eran los más alejados de la sociedad y como de la ciudad en sí, entonces, y de las personas, ¿no? Entonces como una casa vecina quedaba como a kilómetros, entonces era muy difícil como, o sea, estaban muy vulnerables, o sea, era muy fácil, eran las personas más fáciles para atacar, entonces pues creo que ellos los atacaron mucho y también porque precisamente algunos de ellos eran campesinos porque habían tenido que irse de sus tierras por la baja productividad que había, como dijo Mayra. Me gustó mucho su punto de vista y sí, para eso lo digo ahora. ¿De qué lado hubieras estado en el siglo XX? ¿Conservador y liberal? ¿Y por qué? Yo personalmente no hubiera estado de ninguno, yo personalmente, pero en ese siglo, por lo que vi, era como obligatorio ser de un partido, o sea, ya sea de descendencia, de lo que sea. Entonces, si tu familia era conservadora, entonces tenías que ser conservador. Si tu familia era liberal, tenías que ser liberal. Y lo triste es que habían solo esos dos partidos. Entonces, pues yo, por la descendencia que he tenido y lo que pasó en el siglo XX, en ese momento, hubiera sido liberal por descendencia y sí, por mi alrededor, o sea, pero por mí, o sea, yo no me hubiera gustado ser de ahí. Sí. ¿Crees que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue la razón principal por la que empezó la violencia en Colombia? Fue una razón muy importante y fue como el boom, lo que explotó. O sea, lo que explotó el que empezara en sí como... O sea, ya antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ya habían antecedentes, o sea, ya habían sí, había como la violencia, ¿sabes? Pero no era muy así como súper... O sea, lo que alborotó eso fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, pero no fue la razón principal. Sí. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, sus ideales se hubieran cumplido. Y mi mamá dijo que hubiera sido como peligroso, tal vez que no hubiera sido muy bien por ese lado, porque pues también eran centroizquierdistas, ¿no? Entonces, y socialistas, entonces querían un país comunista. Pero
pero yo creo que en esa época todavía estaban muy lejos de eso. Ya tal vez ahora, si un liberal sube, ya es más, o sea, es diferente. Aunque, bueno, Iván es liberal, pero, o sea, en el sentido de que, me refiero si los ideales que él tenía en esta época se cumplieran ahora, ya sería como algo diferente. O sea, tal vez sí podríamos llegar a eso, pero yo creo que en ese momento estaban muy lejos de una sociedad comunista. Sí, entonces, o sea, sí, pero pues, entonces yo creo que hubiera sido bueno, la verdad, y hubieran seguido igual, no hubiera sido tan feo como lo que pasó en el Bogotazo, pero del Bogotazo para adelante, pero si hubieran seguido, porque igual habían antecedentes de eso. Y sí, entonces esa fue mi entrevista, la mía. Y ya, porque no tuve nadie más que entrevistar, entonces me quise entrevistar. Chao, gracias por ver el video.